noches a todos. De verdad, nuevamente es un gusto poder estar con ustedes. Les agradezco que me permitan entrar hasta sus hogares para tener esta reflexión, estas meditaciones que empezamos a considerar que serían necesarias y a lo mejor útiles para ustedes, precisamente a partir del éxito que ha tenido este grupo como grupo de oración, como grupo de encuentro, en donde se juntan los corazones, se unen las personas para elevar una plegaria a Dios, pidiendo, como lo hemos escuchado, por nuestros difuntos, por nuestros enfermos, por aquellos que tienen necesidades, por nosotros mismos y sobre todo y principalmente no perder de vista que nuestra oración se encarna en una realidad y que también pedimos por las situaciones difíciles y por los retos que tenemos en nuestro momento histórico que nos toca vivir. Y no solamente por la cuestión del COVID, que evidentemente nos preocupa y que sigue haciendo muchos estragos en nuestros países, sino también otras muchas situaciones como las que se han mencionado hace un momentito, esta situación de los huracanes, la situación de violencia, las situaciones de laborales y de conflictos que evidentemente queremos poner ante la presencia de Dios. Yo sí les invito, y ese es el objetivo de estar cada miércoles aquí con ustedes, a que intensifiquemos nuestra oración, a que le demos mayor calidad a nuestra oración y sobre todo y principalmente el objetivo de estas charlas, me atrevería a decir que son 3 líneas. En primer lugar, el objetivo principal es que queremos que ustedes conozcan más y mejor lo que significa, lo que implica y la riqueza que lleva consigo el Santo Rosario. Esta es la tarea que nos hemos de verdad puesto para que vayamos entendiendo la riqueza de una oración tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda como es el rosario. Después también queremos que ustedes conozcan más y mejor la figura de la Santísima Virgen María, porque pues finalmente es bajo su mirada y acompañados de ella que nos reunimos lunes, miércoles y viernes para hacer nuestra oración y para poner ante Dios todo aquello que nos preocupa y todo aquello que también nos alegra y nos llena de entusiasmo. Porque no nada más hay que poner ante los ojos de Dios las cosas negativas o las cosas problemáticas o difíciles de nuestra existencia, sino también hay que compartir con Dios los momentos de gozo, los momentos de esperanza, los momentos de éxito que hay en nuestra existencia. Y en tercer lugar, que yo creo que es el objetivo principal, es que queremos que a través del rosario ustedes conozcan más a la Virgen María para que acompañados de ella, tomados de la mano de ella, puedan verdaderamente tener un encuentro mucho más profundo y mucho más fuerte con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, justamente, yo quisiera, no sé si ya están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Sí, ya se ve. Están entrando mis correos, suele suceder. Sí, ya se ve, David. Permita, ahí está ya, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la segunda parte de estas meditaciones bíblico-espirituales que estamos queriendo compartir con ustedes. Y el día de hoy yo quisiera poner ante la consideración de ustedes y en el proceso de formación en torno al rosario, este tema que a mí me parece tan importante, contemplar a Cristo con María. Si ustedes me dijeran en una palabra que cuál es el sentido más profundo del rosario, cuál es la intención y el dinamismo más delicados del rosario, no tendría yo ningún reparo en decirles que el rosario es una oración para contemplar a Cristo a través de los misterios de su vida y de su acción a favor de nosotros en compañía de la Santísima Virgen María. Esta frase, contemplar a Cristo con María, la tomo de un documento muy hermoso que el Papa Juan Pablo II nos regaló hace algunos años, hace exactamente 18 años. Es una carta apostólica que lleva por nombre justamente Rosarium Virginis Mariae, que traducido al español de latín, que es su nombre original, sería el Rosario de la Virgen María. En este documento, el Santo Padre dirige un mensaje
que quiere iluminar nuestra fe y que quiere animarnos en el seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es la diferencia entre una carta apostólica y una encíclica, por decirlo de alguna manera? La encíclica es un documento que se dirige no solamente a los miembros de la Iglesia, sino que se dirige al mundo entero. Por ejemplo, hace muy poquito, también en el mes de octubre, el 3 de octubre para ser precisos, el Papa Francisco nos regaló una encíclica, bellísima por cierto, que ojalá tengan la oportunidad de ir leyendo poco a poco y de meditar, que es la encíclica Fratelli Tutti, es decir, todos somos hermanos. Las encíclicas son mensajes que el Papa dirige a todo el mundo, a los católicos, a los no católicos, a los hombres y mujeres de buena voluntad y demás. La carta apostólica, que sería el caso de este documento al que me voy a referir el día de hoy, es un documento que va dirigido específicamente a los miembros de la Iglesia Católica, es decir, aquellos a los que el Papa tiene como principales fieles, como principales responsables de su ministerio petrino. Entonces, este documento, el Rosario de la Virgen María, nos lo dirige a los obispos, a todos los miembros del clero, a todos los miembros de la vida consagrada y, por supuesto, de una manera muy especial y entrañable, a todos los fieles laicos. Y a través de este documento, el Papa quiere ayudarnos a comprender, y por eso es que quiero tomar como punto de reflexión en este miércoles este documento, nos quiere dar a entender la riqueza del rosario. Por eso el tema es el Rosario de la Virgen María, que al mismo tiempo se convierte en el título de este documento. Con este documento, fíjense algo bien interesante, el Papa inauguró dos cosas. Inauguró las bodas de plata de su ministerio como pontífice de la Iglesia Católica. En el año 2002 se cumplieron 25 años del pontificado del Papa Juan Pablo II, que como ustedes muy bien saben, es uno de los pontificados más largos de la historia. Duró 27 años. Pero también ese año, en el 2002, además de inaugurar el jubileo de sus 25 años como obispo de Roma, también inauguró un año que dedicó específicamente al Rosario, que se le llamó el Año del Rosario, que fue de octubre del 2002 a octubre del 2003. Algunos de ustedes, los que tienen muy buena memoria, recordarán que se tuvo este año, que fue un año precisamente para no solamente recuperar la riqueza del Rosario, sino también para promover el Rosario como un instrumento muy eficaz para la paz, un instrumento muy eficaz para nuestros enfermos, un instrumento muy eficaz para nuestras familias. Entonces, a través de este documento, el Papa quería recuperar el valor del rosario y por eso es justamente el objetivo que nosotros nos hemos propuesto estos miércoles. Queremos también nosotros en este espacio recuperar algunas de las ideas más importantes que aparecen en este documento. El documento, ahí lo tienen, la carátula, en una de las versiones que se imprimieron, Rosarium Virgenes María, es una carta apostólica, ahí lo dice, al episcopado, al clero y a los fieles sobre el Santo Rosario. Y consta de 5 partes. Una introducción con su respectiva y final conclusión y 3 puntos bien importantes, 3 capítulos que nos van a dar materia para nuestras reflexiones subsiguientes. Primero, el que vamos a abordar el día de hoy, contemplar a Cristo con María, es decir, acercarnos al Señor Jesús como nos lo enseña María, porque María finalmente es una escuela de oración para nosotros. María es un instrumento por el cual nosotros podemos acercarnos a Cristo nuestro Señor. Y el Papa Juan Pablo II nos hablaba de la mirada de María, de cómo María mira a su Hijo y cómo nosotros tenemos que aprender a mirar como ella mira a Cristo nuestro Señor. Ese es el principal objetivo del rezo del rosario y me atrevería a decir que es el principal objetivo de cualquier oración y de cualquier acción que nosotros los creyentes cristianos tenemos de cara a Cristo. Nosotros, nuestra tarea principal es conocer a Cristo, verdaderamente contemplar su rostro para configurarnos con Él y hacernos uno con Él. La segunda parte, que será lo que desarrollaremos los miércoles que vengan después, serán los misterios de Cristo.
Este documento del Rosarium Virginis Mariae es muy importante porque en este documento el Papa agregó a los 15 clásicos misterios del Santo Rosario, es decir, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, agregó 5 misterios más que vienen a complementar y hacer bien rica la contemplación en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que son los misterios luminosos, los misterios que se refieren a la vida pública de nuestro Señor y sobre todo y principalmente que se refieren a momentos muy trascendentales, significativos y pedagógicos de la vida de nuestro Señor para nosotros. Vamos a ir desgranando cada misterio de Cristo, vamos a ir meditando desde la Biblia, desde la tradición, desde la espiritualidad, desde nuestra propia realidad, cada uno de los 20 misterios del Santo Rosario, porque son los misterios de Cristo, pero también son los misterios que vivió, que compartió y que contempló y que nos va a enseñar a mirar la Madre de Cristo, que es la Santísima Virgen María. Hay un tercer capítulo muy bonito que nos recuerda que Cristo no solamente es el principio y el fin de nuestra vida, sino que Cristo tiene que ser nuestra propia vida, nuestra propia realidad, nuestro propio hoy. Por eso dice el Papa, retomando estas palabras de San Pablo, que para mí la vida es Cristo, y pues, si agregamos el texto, ¿verdad? Y la muerte una ganancia, dice San Pablo. Pero aquí lo interesante es que vamos a ver por qué Cristo es nuestra vida y por qué el rosario nos va a llevar en Cristo a tener vida y tener vida plena. Este sería el contenido de este documento, en donde hoy veremos una parte y después iremos viendo otros elementos importantes del mismo que nos van a enriquecer, vuelvo a repetir, en este deseo de conocer más y mejor el rosario y de sacarle, perdón que lo diga así, de sacarle, de extraerle toda la pulpa que tiene, toda la riqueza que tiene. El rosario no es simplemente coger la coronita y empezar a desgranar los Padres Nuestros y las Aves Marías. Esto es la parte externa, la parte que le da cadencia al rosario. Lo importante es, como decíamos hace 8 días, lo que hacemos con los labios, con la mente y con el corazón. Eso es contemplar a Cristo con María. Yo quisiera recordar algunas de las ideas que dijimos hace 8 días, porque sé que algunas personas se han integrado a partir de hoy y que esperemos que se sigan integrando, por supuesto, porque la idea es que esto llegue a mucha gente. También quiero aprovechar para decirles algo, porque ya me lo han estado preguntando, que si estas presentaciones que estoy compartiendo con ustedes las pueden tener, porque a veces las paso más rápido, porque a veces se dicen cosas muy importantes que nos gustaría profundizar más y mejor en casa. Por supuesto que se pueden tener. Si se fijan, cada una va teniendo un orden de numérico, va teniendo un tema y las vamos a tener en PDF para que sea más fácil transmitirlas, no solamente por el chat de aquí del Rosario de lunes, miércoles y viernes, sino que también las podamos compartir con otros a través de las redes sociales y concretamente y de una manera más sencilla a través del WhatsApp. Si mandamos el PowerPoint como está, es muy pesado, es muy difícil, pero si lo hacemos en PDF, todo el mundo lo puede tener. Así que se los anuncio para que quienes estén interesados en tener estas presentaciones y profundizarlas en casa o compartirlas, porque eso es lo, van a ver cómo vamos a terminar hoy. Vamos a terminar con una frase padrísima de un beato de mi orden, de la orden de predicadores, que es verdaderamente interesante, ¿no? Entonces, ojalá que no solamente nos enriquezcamos nosotros, sino que ojalá que también nosotros nos hagamos transmisores, predicadores del rosario, para que otros lo conozcan y para que otros también se acerquen a Cristo por María a través del rezo de esta devoción. Vamos a recoger algunas ideas que me parece que son muy importantes a la hora de hablar del rosario. En primer lugar, tenemos que decir que el rosario desde hace muchos siglos es una oración muy apreciada por todos los fieles. Encontramos a muchos santos, lo decíamos hace 8 días, que llevan rosario en mano y que enriquecen su corazón con la meditación de los misterios del rosario. El rosario, como lo veremos a continuación, es también una oración fomentada, valorada, promocionada.
por el magisterio de la Iglesia, especialmente por el magisterio de los papas. Vamos a hacer un breve recorrido por algunos papas de nuestro mundo contemporáneo para ver lo que nos han dicho sobre el rosario y para que descubramos esta riqueza que el rosario trae consigo como compendio del Evangelio, pero también como síntesis de la vida de Cristo y como síntesis, por lo tanto, de la vida humana, de la vida cristiana. Entonces, el rosario es una oración que se ha apreciado mucho desde el siglo X, que propiamente nació, y sobre todo a partir del siglo XX, es una oración que forma parte, podríamos decirlo así, del patrimonio espiritual de todos los católicos y especialmente de los que son marcadamente devotos de la Santísima Virgen María. Había un santo por ahí, se los quiero recordar, que decía que una buena y adecuada devoción a la Virgen María es signo de predestinación. Así que tengan mucha devoción, porque los devotos de la Virgen María están predestinados y predestinados para la gloria eterna, como el mismo rosario nos lo enseña. En segundo lugar, tenemos que decir que el rosario tiene una riqueza muy importante porque es al mismo tiempo una oración muy sencilla, lo decíamos hace 8 días, ¿no? Se puede rezar en cualquier lugar, se puede rezar sin necesidad de tener un libro, sin necesidad de tener un manual, lo podemos rezar individualmente, lo podemos rezar con los demás. Es una oración sencilla que al mismo tiempo es profunda y que por supuesto es de gran significado porque el centro de atención del rosario es, como lo hemos dicho, y no nos cansaremos de repetirlo y lo vamos a repetir 1.000.000 de veces, el centro del rosario es Cristo nuestro Señor, el sumo y eterno sacerdote, el Hijo de Dios, nuestro hermano, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro salvador. El rosario, y aquí por favor vean esto, que es bien importante. El rosario está destinado a producir en quien lo reza frutos de santidad. Esto es interesante, porque muchas veces pensamos que la santidad es para unos cuantos, que la santidad es para los de mucho golpe de pecho, que la santidad es para los curas, para las monjas, para los que están metidos en un claustro. Y se nos olvida, nos lo decía el Concilio Vaticano II, que todos los bautizados estamos llamados, tenemos una vocación común para ser de Dios, que es lo que significa santidad, para vivir el dinamismo de Dios. Entonces el rosario nos capacita para vivir la santidad de los hijos de Dios. Dice también aquí que el rosario concentra en sí mismo la profundidad de todo el mensaje evangélico. Decíamos que en un ratito, con los 20 misterios del rosario, recorremos los cuatro evangelios, ¿no es cierto? En un ratito, a través de los 20 misterios, tenemos una síntesis de los momentos privilegiados y destacados de esta buena noticia que Dios tiene para con nosotros y que ha quedado publicada, que ha quedado escrita en los que llamamos 4 evangelios. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de San Juan, que no son una biografía de nuestro Señor Jesucristo, sino que son eso, la buena noticia, el mensaje de Jesús para la humanidad. El rosario, por lo tanto, es un compendio del evangelio. Un compendio, perdón que lo repita, sencillo, profundo, accesible y de gran significado que tenemos en nuestra mano y que podemos utilizar y que podemos verdaderamente aprovechar como arma o como instrumento de santificación, como lo hemos dicho. Y finalmente, por favor, sí les pido mucha atención en este último enunciado, que me parece que es lo que el rosario en su más delicada profundidad lleva consigo. El rosario o con el rosario, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar su amor. Hermanas, hermanos, niños aquí presentes, porque también qué bonito que vea yo rostros como el de Nicole, el de Fátima, el de Bruno, el de tantos niños que están aquí con nosotros. El rosario es un espacio no solamente para contemplar a Cristo, para mirar la belleza de Cristo. El rosario es también un espacio para experimentar el amor de Cristo. Los que me conocen saben que me gusta mucho hablar
de las caricias de Dios en nuestras vidas. Muchas veces he predicado de esto y la gente me mira como diciendo, caray, viejo loco ¿cómo que Dios nos acaricia? Sí, mis hermanos, Dios tiene un montón de detalles cariñosos con nosotros. Tiene un montón de manifestaciones por las cuales nos deja ver su amor, y una de ellas, sin duda alguna, es el rosario. Por favor, cada vez que recen el rosario, lunes, miércoles y viernes aquí en el chat que tenemos, o cada vez que en sus casas o en su corazón recen el rosario, por favor, experimenten el amor de Dios. Experimenten el amor de Cristo. Experimenten el amor de María, nuestra Madre. El rosario es un encuentro con la caridad de Dios que no tiene límites en favor de todos nosotros. Eso es el rosario. Contemplar, repito, por favor, contemplar de la mano de María, aprendiendo de María, como dice aquí, la belleza del rostro de Cristo para experimentar su infinito amor. Una vez alguien me preguntaba de cuál era la causa más importante de la felicidad del ser humano. Y como vio que puse una cara así como de, ah, caray, me contestó, bueno, dígame usted, ¿cuál es la causa de felicidad de usted? Bueno, pues yo soy ser humano, ¿no? Por lo tanto, la causa más grande de felicidad del ser humano tiene que ser la mía y la de ustedes. Mis hermanos, no nos hagamos tontos. La causa de felicidad del ser humano es el amor de Dios, ¿sí? ¿Cuánta gente tiene todo en la vida y no es feliz? ¿Cuánta gente tiene un montón de desgracias en la vida y es feliz? Hermanos, hermanas, la felicidad no es lo que viene de afuera. La felicidad no es lo que logramos con nuestras pobres capacidades. La felicidad viene y se experimenta precisamente al descubrir y al hacer nuestro el amor que Dios tiene por nosotros. Cuando nos sentimos amados por Dios, hasta las cosas más difíciles, hermanas y hermanos, se hacen de otra forma, se ven de otra manera, ¿no es cierto? Con el amor de Dios contemplamos que la enfermedad tiene un sentido. Con el amor de Dios contemplamos que la muerte de los seres queridos no es fin, sino es principio de eternidad. Con el amor de Dios contemplamos que nuestras debilidades y nuestros pecados son pequeñitos ante la gracia de nuestro Dios. Con el amor de Dios miramos lo que nos rodea con otra óptica y nos posicionamos definitivamente ante el amor de Dios de otra manera. Vean entonces que el rosario, si me lo permiten decir así, es una de las muchas, pero muchas caricias que Dios tiene para con nosotros. Aquí tenemos un esquema de lo que el rosario es capaz de hacer respecto a nuestra vida. Y por eso es que decimos que el rosario produce frutos de santidad. Aquí recojo algunas ideas que me parecen interesantes juntarlas y sistematizarlas para descubrir que el rosario tiene una serie de objetivos y una serie de metas. Las estamos colocando allí donde sigan la flecha roja oscura, ¿sí? La flecha roja gruesa, y van allá a ver. El rosario nos empuja a remar mar adentro. Duc in altum. Esa frase tan hermosa que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando les invita a los apóstoles, que la mayor parte de ellos son pescadores, a que remen mar adentro, a que no sean conformistas, a que no se queden en lo superficial, a que no se queden con el mínimo esfuerzo. El rosario nos empuja a remar mar adentro, a esforzarnos por entrar en el corazón mismo del mensaje cristiano. Esto es verdaderamente bien interesante. Quien reza el rosario, quien va haciéndose el hábito de rezar el rosario, va a ir profundizando necesariamente el misterio de Dios. Y quien profundiza el misterio de Dios lo va entendiendo, lo va haciendo suyo, lo va comprendiendo y por supuesto lo va transmitiendo a los demás. Rezar el rosario, mis hermanos y hermanas, es remar mar adentro en la espiritualidad cristiana. Es remar mar adentro en los contenidos del misterio cristiano. Es remar mar adentro en la revelación
que Dios nos hace de su amor misericordioso en su Hijo Jesucristo. El rosario también nos dispone para anunciar el Evangelio. En la orden de predicadores a la que yo pertenezco, los dominicos tenemos la consigna de que el rosario no solamente es para rezarlo, sino que el rosario es también para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Rezar el rosario nos dispone para ser predicadores del Evangelio, ¿sí? No nada más a nosotros que llevamos ese nombre por la orden a la que pertenecemos, también a ustedes. A ustedes el rosario también los tienen que predisponer y los tienen que preparar para que sean testigos del Evangelio. Alguien que reza el rosario va adquiriendo la valentía de hablarle a los demás de Dios. Alguien que reza el rosario va adquiriendo el coraje de hablar de Dios en su propio hogar, aunque muchas veces se levanten y les den la espalda o se burlen. Porque el lugar más difícil para predicar el Evangelio, sin duda alguna, es nuestro propio hogar. Y los que tenemos el reto de predicar el Evangelio en nuestro propio hogar, nos encontramos un montón de problemas. Díganme si no. El rosario nos ayuda, nos da elementos para que no tengamos miedo y para que tengamos el coraje de irle a decir a los demás, a anunciarles a los demás la buena noticia de Cristo. El rosario también nos capacita para proclamar a Cristo como Señor y Salvador del mundo. Si tenemos esta concepción de que Cristo es nuestro Señor, de que Cristo es el Salvador del mundo, pues vamos a darlo a conocer a los demás. Y la mejor manera de hacerlo es también con el rosario. Y también recuerden, como estamos convencidos de que Cristo es el Señor y Salvador del mundo, el rosario, como lo vamos a ver a continuación, es un instrumento valiosísimo contra el pecado, valiosísimo para construir la paz y valiosísimo para vivir la gracia de la santificación. Algo bien bonito que dice el Papa Juan Pablo II y que coloco aquí a continuación es que el rosario nos introduce en Cristo, nos mete en el misterio de Cristo, nos hace entrar en comunión con Cristo. Cristo, que es camino, que es verdad y es vida. El rosario se convierte para nosotros en una forma de caminar. El rosario se convierte para nosotros en una forma de encontrar la verdad. El rosario se convierte para nosotros en una forma de vivir, en una forma de vida de acuerdo con Cristo. Y algo bien interesante, mis hermanos, el rosario nos proyecta hacia el fin de la historia. Después voy a referirme a unas palabras del Papa Francisco bien bonitas que le pide el Papa a Dios que conceda que en el último momento de su vida pueda besar el rosario para sentirse en comunión con Dios y entrar así a la plenitud de la historia, a la plenitud de la vida en el reino de Dios. Vean qué bonitas estas 5 frases, estos 5 enunciados que nos hablan de lo que el rosario bien rezado produce en nosotros. El rosario, por lo tanto, es una oración en la que nos dejamos asistir por el Espíritu Santo, nos dejamos impulsar por la fuerza y por la gracia del Espíritu Santo, acompañados por la Virgen María. Entonces vean, si seguimos la flecha roja, el rosario nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Pero en el rosario interviene el Espíritu Santo, que es el que nos capacita adecuadamente para entrar en comunión con Cristo y con el Padre Celestial, y en el rosario somos acompañados por la Virgen María. El Espíritu Santo es el maestro de oración y la Virgen María se convierte para nosotros en el rosario, en el modelo de oración. Por eso, permítanme darles un consejo. Siempre que recen el rosario y siempre que se pongan con los labios, con la mente y con el corazón a meditar los misterios del rosario, invoquen al Espíritu Santo. Dicen los grandes maestros de vida espiritual que para poder entender la palabra de Dios hay que hacer una epíclesis. ¡Ay, qué palabra tan rara! Es una palabra griega muy hermosa, algunos la pronuncian epiclesis, que significa invocación. Dicen que la lección divina, dicen que la oración que se hace con la palabra de Dios y el rosario es hacer oración con la palabra de Dios, requiere, necesita, exige que hagamos epíclesis, que invoquemos al Espíritu Santo, para que Él nos disponga para remar mar adentro, para anunciar el Evangelio,
para proclamar a Cristo como camino, verdad y vida, y para proyectarnos hacia el fin de la historia en la plenitud de Dios. Y bueno, en el rosario tenemos un modelo de oración que dentro de 8 días veremos por qué María es modelo de oración. Vamos a aprender, ¿sí? Vamos a aprender de la Escuela de María. Les voy a dar unas pautas que encontramos en María, Maestra de Oración, que nos van a ayudar para también nosotros orar con mayor claridad y con mayor precisión Santo Rosario. Paso a este punto que el Papa Juan Pablo II nos subrayaba hace un momentito. Miren lo que decía aquí. Es una oración muy apreciada por numerosos santos y fomentada por los papas, especialmente por algunos de ellos. Vamos a ver qué nos dicen algunos de los papas más contemporáneos. Este primero no es tan contemporáneo, ya hace más de 100 años, pero es un tipazazo impactante. Vamos a ver qué dicen algunos de los pontífices sobre el rosario y vamos a comenzar con el denominado Papa del Rosario. Abajo de esta filmina van a encontrar, puse algunas de las encíclicas que escribió el Papa León XIII, el último Papa del siglo XIX y el primer Papa del siglo XX. A él le tocó vivir el cambio de siglo del XIX al XX, como a Juan Pablo II le tocó vivir del XX al XXI, y escribió una cantidad, son creo que 10 encíclicas en torno al rosario. Ahí abajo aparecen algunas de ellas con sus nombres en latín y en los años en que fueron publicadas. Este papa pasó a la historia, entre otras cosas, porque además es el papa que promovió la doctrina social cristiana, pero en torno al rosario pasó a la historia porque es el papa que decretó que octubre fuera dedicado al mes del rosario, que hubiera un mes del año dedicado al rosario para que con María y en la escuela de María pudiéramos introducirnos en el misterio de Cristo. Y fíjense que además es muy significativo porque octubre es de los últimos meses del año litúrgico que nos dispone padrísimo para comenzar el nuevo año litúrgico en Adviento que comienza a finales de noviembre o principios de diciembre. Este papa también se interesó y estructuró las denominadas cofradías del Rosario. Yo diría, perdón, no les estoy comprometiendo a nada, pero simplemente estoy contemplando desde afuera que este espacio es una cofradía del Rosario. El que se reúnan, hace un momentito vi que se habían conectado 104 personas, que quiere decir que aquí hay una enorme cofradía del Rosario, porque si hay 104 conexiones y más de una hay una persona, Entonces, imagínense de cuántas personas estamos hablando en este momento reunidos precisamente en torno al Rosario. Aquí hay una cofradía del Rosario, ¿sí? Como diría el Papa León XIII. ¿Qué dice el Papa León XIII sobre el Rosario? Vamos a subrayar estas 3 ideas que encontramos, que sacamos como si hubiéramos hecho un ejercicio de expurgar entre estas encíclicas que pongo acá abajo. Dice el Papa León XIII que el rosario es un instrumento espiritual muy eficaz ante los males de la sociedad. Hermanos, esto lo quiero subrayar, ¿sí? Hagamos que el rosario sea un arma contra el COVID, contra la pandemia. Hagamos que el rosario sea un arma contra la violencia que se gesta y se generaliza. Hoy, aquí en la colonia Roma de la Ciudad de México, ya vieron lo que se armó precisamente, ya la gente está harta de tantos feminicidios, está harta de tantas violencias, y lo que no se dan cuenta es que están protestando de la misma manera contra lo que están protestando, que es la violencia. Pero es una realidad. Hermanos, dice el Papa León XIII que el rosario es instrumento contra los males de la sociedad. Pónganle el nombre que quieran, denle el rostro que quieran a la hora de hablar de males de la sociedad, que no son pocos. Dice el Papa que también aquí hay un consejo, pónganle atención. Debe ser rezado con alma pura y con profunda devoción, para que a través del rosario podamos obtener del Padre Celestial, en Cristo y por intercesión de María, los supremos bienes de la justicia y de la paz entre los individuos y entre los pueblos. Es decir, el rosario es un instrumento para que haya paz, justicia, amor en nuestra sociedad y en nuestros corazones. Y vean qué bonita es la frase que viene a continuación. Dice León XIII que el rosario es una dulce cadena, ¿sí? El rosario es una cadenita, se van uniendo cada una de las cuentas, ¿verdad? Se van uniendo. Es una dulce cadena
que nos une a Dios por medio de María Santísima. Dejémonos encadenar por el rosario para poder gozar de Dios en nuestras vidas. Tenemos otro papa, quizás menos conocido, fue un papa que reinó entre 1922 y 1989, Pío XI, que escribió una sola encíclica sobre el rosario. Ahí está el nombre dificilísimo, ¿verdad? En latín, Ingravescentibus Malis. Este papa, véanlo, pone también ideas muy interesantes. Dice que es una plegaria que ocupa un puesto especial y distinguido en el pueblo de Dios. Es una manera excelente de orar y muy útil para la consecución de la vida inmortal. Ah, caray, vean esto. Todo nada más nos da paz, no nada más suscita justicia, no nada más nos pone ante la experiencia el amor de Dios, sino que también nos ayuda a ir forjando nuestro destino de inmortalidad. Es una práctica de piedad, dice el Papa Pío XI, difundida admirablemente por Santo Domingo de Guzmán, sin duda fácil a todos, aún a los indoctos y a las personas sencillas. No hay pretexto. Ay, no es que yo no conozco mucho del Evangelio, no es que yo no soy teólogo, no es que yo no soy no sé qué cosa. No, dice el Papa Pío XI, todos tenemos posibilidad de acercarnos al Señor por el rosario, porque es muy fácil. Y vean también algo que dice este pontífice de los primeros años del siglo XX. El rosario es un arma poderosísima para ahuyentar los demonios, para conservar íntegra la vida, para adquirir más fácilmente la virtud y para conseguir la verdadera paz entre los hombres. ¿Ven por qué es tan útil el rosario? Y por eso les felicito que dejen todo y se reúnan lunes, miércoles y viernes para rezar juntos el rosario. Y por eso felicito a Eri que nos anima cada semana a reunirnos, ¿sí? Porque el rosario es un arma poderosísima. Grábense esta frase, van a tener esta presentación después, entonces van a poder volver a ella y van a poder recordar que el rosario ahuyenta al diablo, conserva la vida, nos adquiere fácilmente la virtud y nos consigue una paz verdadera. Y me salté un párrafo, pero regreso a él. El Papa Pío XI dice que el rosario, aunque no es una oración litúrgica propiamente dicha, el rosario se une a la Eucaristía y se une a la liturgia de las horas, porque el rosario finalmente es un salterio de la Virgen. Salterio significa el conjunto de salmos que se unen, es un salterio de la Virgen y es el breviario del Evangelio y de la vida cristiana. Preciosos nombres que les da el Papa Pío XI al rosario. Llegamos al Papa Pío XII, que también escribió una encíclica sobre el rosario, Ingroentium Malorum, publicada en 1951, en donde el Santo Padre, sobre todo y principalmente, va a subrayar que el rosario es la oración por excelencia de la familia y es la oración que consigue grandes dones para la familia. Es la oración por excelencia de la familia y a favor de la familia. Posee, dice Pío XII, una poderosa eficacia para obtener la ayuda maternal de la Virgen María, según lo recomienda el propio origen del rosario, que más que humano es celestial, y la propia naturaleza del rosario, que nos pone en comunión con el mismo Dios. Y dice el Papa Pío XII que a la oración vocal se le une la meditación de los sagrados misterios y que es aquí donde radica su riqueza y su gran sencillez. Es un instrumento, dice Pío XII, para alimentar y defender la propia fe, siendo al mismo tiempo una invitación permanente a mantenernos fieles en el seguimiento de Cristo, a ir tras las huellas de Cristo y de su Madre Santísima, que es un camino para llegar a Cristo. Y nos da un consejo, el Papa Pío XII: trabajad para que los fieles practiquen con la mayor diligencia método tan saludable de oración y para que cada día lo estimen más y se familiaricen con él. A mí una de las cosas que me encanta de este grupo y por eso me encanta estar aquí los miércoles es ver que ustedes están cada día estimando más el rosario y cada día se están familiarizando más con él. Bueno, sean apóstoles del rosario, hagan que otros lo estimen y hagan que otros que no están aquí se familiaricen con él. El Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, el Papa
alegre, el Papa sonriente, el Papa contento, ¿sí? Escribió 2 encíclicas sobre el rosario. Grata Recordatio en 1959 y en el año de 1961, año glorioso, digo yo porque se viene así, Il Religioso Convegno, ¿sí? Estas encíclicas hablan sobre el rosario y de aquí extraigo 2 ideas bien bonitas. Comienzo con la que está abajo. El rosario es una fuerte y persuasiva invitación a dirigir confiadas súplicas a Dios por intercesión de la Virgen Madre de Dios. Qué emocionante, de verdad, sería para el Papa Juan XXIII ver que en este grupo nosotros comenzamos suplicándole a Dios, elevando plegarias a Dios, suplicándole al Señor por tantas intenciones como las que le presentamos cada día. Dice Juan 23 que el rosario es una muy excelente forma de oración meditada, compuesta a guisa de mística corona, ¿sí? La corona del rosario, en la cual las oraciones del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria se entrelazan con la meditación de los principales misterios de nuestra fe, presentando a la mente la meditación tanto de la doctrina de la encarnación como de la redención de Jesucristo nuestro Señor, los 2 polos de nuestra fe. Cuando fuimos catequistas, y muchos de ustedes que han sido catequistas, les hemos enseñado a nuestros niños y jóvenes que hay 3 grandes misterios de nuestra fe, ¿no? El misterio por excelencia, el más grande de todos y de donde emanan todos, que es el misterio de la Santísima Trinidad, y 2 grandes misterios que tienen como objeto, como sujeto de salvación al ser humano. El misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre en Cristo, y el misterio de la redención, los hombres hemos sido comprados para Dios a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo el Señor. Dice el Papa Juan XXIII que el rosario nos pone en consonancia con estos 3 grandes misterios de nuestra fe. Y llegamos al Papa que también ha sido recientemente canonizado, es mi Papa consentido, lo digo con razón, el Papa Pablo VI, escribió una encíclica bellísima, Marialis Cultus, en la que nos presenta estas ideas que voy a presentar a continuación. Dice el Papa Pablo VI que el rosario es una oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. Es una oración profundamente cristológica, cosa que ya dijimos hace 8 días y con ello comenzamos nuestras presentaciones. Se ha sentido, dice Pablo VI, con mayor urgencia, la necesidad de recalcar al mismo tiempo que el valor del elemento laudatorio y deprecatorio, la importancia de otro elemento esencial al rosario, que es la contemplación. Sin la contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo correría el peligro de convertirse en una mecánica repetición de fórmulas, ¿verdad? Quien no sabe rezar rosario, pues nomás reza Padre Nuestro, Ave María, y se acabó, ¿no? Quien sabe rezar el rosario, no solamente reza Padres Nuestros, Aves Marías y Glorias, sino pone el corazón en el misterio. Y nos da un consejo el Papa. Esto yo creo que es importante porque a veces como que nos entra la prisa, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hermoso es tu reino, Dios te María, Santa María, sí, ni se entiende. Dice el Papa Pablo VI, por su naturaleza, el rosario exige un ritmo tranquilo, un ritmo reflexivo, que sea un remanso, que nos favorezca la meditación. No es una carrera de ver quién llega primero al último misterio, sino es realmente una oración que nos lleva a un remanso, a una tranquilidad, a un ritmo meditativo. Y dice el Papa Pablo VI que ese rosario es que la podemos rezar cada quien por nuestro lado o la podemos rezar en comunidad. Y dice el Papa Pablo VI, acojamos esta invitación de su santidad Pablo VI. Queremos recomendar vivamente el rezo del Santo Rosario en familia porque la familia es la iglesia doméstica. Es la pequeña comunidad donde se vive todo lo que la iglesia es. Y ahí pongo una frase, porque aquí vemos varios hijos de Santo Domingo. Dice el Papa Pablo VI, los hijos de Santo Domingo son por tradición los custodios y los propagadores de tan saludable devoción. Así que los miembros de Ahí Predica y de otras fraternidades dominicos seglares que nos están viendo y escuchando en este momento, no se les olvide esto, somos custodios, pero sobre todo somos promotores de esta hermosísima devoción.
Y aquí vamos a poner el punto, ¿sí? Para continuar la próxima semana, porque ya vamos a entrar al Rosarium Virginis Mariae de Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II también ha sido llamado Papa del Rosario. ¿Cuántas fotos tenemos de él donde está rezando el Rosario? ¿Cuántas veces lo vimos caminando en algún paisaje hermoso llevando consigo el Rosario? Esto lo veremos la próxima semana porque vamos a entrar precisamente a esta invitación que Juan Pablo II nos hace de contemplar a Cristo de la mano de María. ¿Sí? Denme chance, nada más, por favor, denme chance de presentarles. Voy a compartir aquí otra vez y denme chance de presentarles la última filmina de las que tengo aquí, porque se las prometí y es ciertamente muy hermosa. Yo me voy por este camino que es más rápido. Aquí está. Quien proponga el rosario se salva, ¿eh? Estas palabras del beato Bartolomé Longo, un laico de la Orden de Predicadores, un laico dominico de una fraternidad de dominicos en Pompeya, Italia, nos dice que quien proponga el rosario se salva. Pues hermanos, hermanas, no solamente recemos el rosario, propongamos el rosario a los demás. Y les invito a que a continuación hagamos un misterio del rosario. El miércoles pasado les pedí que inventáramos un misterio, que no es invención, ¿sí? Y que meditáramos sobre el amor de Dios. ¿Qué les parece si hoy meditamos sobre la acción de Dios en favor de la paz? Y le pedimos a Dios que dé paz a nuestros corazones, que dé paz a nuestras familias, que dé paz al mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Para nosotros, Señora. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra conserva nuestra fe. Pues hermanos, hermanas, muchas gracias otra vez por su presencia, su atención. Vamos profundizando, vean, vamos entrando a la riqueza del rosario. Agradezco a Sandra lo que puso ahí de que qué bonitas palabras, no son mías, yo estoy recuperando las palabras de la tradición de la iglesia. Y hay una pregunta muy interesante de Alejandra Liner, que pregunta que qué significa un alma pura. Híjole, muy buena pregunta, ¿sí? Bueno, en el caso del rosario, un alma pura significa un alma que se pone en atención a lo que está haciendo, que no está preocupándose por un montón de cosas. Que sí, eso significa por un lado. Un alma pura es un alma que desea gracia de Dios en sí misma. Un alma pura es un alma que no quiere distraerse con nada ni con nadie, sino poner su atención en Dios. Un alma pura es un alma que quiere erradicar lo malo, lo inhumano de su corazón, permitir que lo humano y lo divino que viene de Dios reine en su vida. En pocas palabras, creo que eso significa un alma pura. Y recordemos que cuando hablamos de alma, no simplemente estamos hablando de algo que está acá adentro. Cuando hablamos de alma, hablamos de todo lo que somos, ¿verdad? Cuando hablamos de un alma pura, estamos hablando de una persona pura, ¿sí? Y una persona pura, yo diría que es una persona, pues me voy a ir a las bienaventuranzas, si me lo permiten, ¿no? Una persona pobre de espíritu, una persona alegre, una persona misericordiosa, una persona que lucha por la paz, una persona que llora y le da sentido a sus lágrimas, una persona que tiene sed y hambre de Dios y de su palabra. Yo creo que en pocas palabras eso significa alma pura. Alejandra, gracias por tu pregunta. Por favor, cuando haya preguntas así, háganlas. Yo no las veo de momento, pero al salir las veo y las contesto. ¿Les parece bien? Entonces, nos vemos dentro de 8 días si Dios nos da licencia, ¿sí? Muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Ojalá que esto nos vaya ayudando a ser mejores rezadores, mejores contempladores y mejores promotores del rosario. Les prometo que la próxima miércoles hay algo bien bonito que les va a encantar. Así como les gustó mucho hace 8 días eso de labios, mente y corazón, de sí, rezar con los labios, con la mente y con el corazón, van a encontrar unas miradas en María que les van a gustar mucho y que les van a ayudar a mirar también a Jesús así. Dios les bendiga y como dice el Papa Francisco, les quiero mucho, no se olviden de pedir por mí.